Regocijo en tiempos de crisis. Ese es el tema que vamos a tratar en la iglesia Luz y Vida. Te invito a que puedas llamar a toda tu familia, reunir, abrir en Filipenses capítulo 4 y disponerte para escuchar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Mario Mulki. Te saludo desde aquí a donde me estás viendo y quisiera en esta noche o en esta hora hablar del regocijo en tiempos de crisis. Muchas veces en este tiempo bajamos los brazos y decimos, Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué el mundo está encerrado? ¿Por qué vivimos un tiempo de desazón? Y yo estaba pensando, así como en la cena hemos visto Gálatas 4, irnos a Filipenses capítulo 4, cuando Agustín de Hipona dijo alguna vez, no me interesa lo que el hombre posee, me interesa lo que posee al hombre. Y muchas veces posee al hombre una angustia, una ansiedad, un dolor. Y yo quisiera que juntos podamos ingresar en este libro maravilloso del apóstol Pablo, Filipenses. Usted conoce la historia, él estaba en la cárcel de Roma, año 63. Llega una ofrenda de Epafrodito y él empieza a escribir con sus manos, con su pluma dorada, con sus pies en el cepo, y tal vez tenía un secretario porque él tenía problemas en la vista, según algunos historiadores, y empezó a escribir una carta del gozo, una carta maravillosa de agradecimiento de 4 capítulos del libro de Filipenses. Capítulo 1 nos habla de conflicto, capítulo 2 nos habla de Cristo, capítulo 3 nos habla de carrera y capítulo 4 nos habla de contentamiento. Ahora, regocijo en tiempos de crisis. Vamos al capítulo 4, usted tiene su Biblia ahí, y vamos a tratar de desmenuzarlo. Esto va a ser distinto, porque quisiera que veamos lo que dice la Biblia, analizando un poquito las palabras en el original para salir de la angustia, del temor, y tener alegría y gozo en este tiempo de crisis. Regocijo en tiempos de crisis. Dice Filipenses capítulo 4, verso 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor siempre. Yo no puedo tener regocijo en mi vida si no estoy firme. Yo no puedo tener regocijo si no tengo una vida devocional. Yo necesito estar cerca de Dios, firme en el Señor, para tener ese regocijo en tiempos de crisis. Y empieza a ir al punto el apóstol Pablo y dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Quiénes eran estas dos mujeres? Porque eran dos mujeres. ¿Quiénes eran las pioneras? Nada menos ni nada más que las pioneras del libro o de la iglesia primitiva, de la iglesia de Filipos. Hechos 16 nos cuenta que estas dos mujeres eran las grandes líderes que llevaban y conducían al río para hacer la hora de la oración. Eran dos mujeres espirituales, no eran dos mujeres chismosas. Eran dos mujeres espirituales que amaban al Señor, pero muchas veces Satanás se interpone. Y hay competencia ministerial, y hay roces en la iglesia, y hay celos y envidias. Bueno, eran dos pioneras que tuvieron un gran problema entre ellos. Este problema llegó a los oídos del apóstol Pablo. Y dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Aparentemente, algunos dicen que esta carta le mandó a Timoteo o a Silas, y le dice, quiero que ayudes a estas dos mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ayúdalas a reconciliarlas. Y le habla también a Clemente, un miembro de la iglesia, también a los demás colaboradores conmigo, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué significa este libro de la vida? Este libro de la vida nos habla
de aquellas personas que son salvas, que tenían servicio, tal vez estaban bautizadas, que estaban escritos y sellados por el Espíritu Santo de Dios. Este libro de la Biblia que habla en Malaquías, que habla en Apocalipsis, es el libro santo. Los que se hallaron en el libro de la vida son personas cristianas. Así como yo, el apóstol Pablo dice, estaba en el libro de la vida, estas hermanas también están en el libro de la vida y muchos también lo están. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Dice Filipenses capítulo 4, verso 7, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres. El Señor está cerca. Solamente estoy haciendo una introducción. Empieza a hablar de este regocijo y el apóstol Pablo va a usar una figura de dicción que es epanadiplosis. Es una figura retórica de construcción que consiste en empezar con un vocablo y terminar con un vocablo para darle énfasis a la frase, en este caso a un mandamiento. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ahí la palabra regocijaos es jairo, que significa alégrense siempre. No puede ser que porque tengan una cuarentena hayan bajado los brazos. No puede ser por un problema pueril hayan tenido desaliento y le hayan preguntado al Señor por qué. Regocijaos en el Señor siempre. Ahí dice, vuestra gentileza sea conocida en todos, y esta palabra gentileza habla de 4 significados que el Señor quiere a través de Pablo marcar. La gentileza habla de apacibilidad, habla de amabilidad, habla de afabilidad y habla de equidad. Esta gentileza sea conocida en todo, que significa, que tienen que ser amables, tienen que ser equitativas, tienen que ser afables. Y después dice, porque el Señor está cerca. Claro, muchos predicadores hablan que el apóstol Pablo hablaba que el Señor está cerca y viene a buscarnos, por eso tenemos que reconciliarnos. Y uno cuando va al original significa el Señor está cerca para ayudarnos. No está haciendo mención a la segunda venida del Señor, sino está haciendo mención a que el Señor está cerca para solucionar ese problema interpersonal. Y ahora se mete en el tema, el apóstol Pablo, en el tema central de cómo debemos regocijarnos en el Señor siempre. Y nos invita a hacer 3 miradas. En primer lugar, una mirada arriba y hacer la primera mirada, la mirada de la petición. En segundo lugar, nos hace mirar alrededor o afuera y una mirada a los hermanos y nos habla de paz. Y en tercer lugar, nos hace una mirada o nos invita a hacer una mirada introspectiva para hacer la mirada del pensamiento. En primer lugar, nos dice que tenemos que hacer una mirada hacia arriba, hacia Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, con toda oración y ruego, y con acción de gracias. Ahora déjeme detenerme un poquito en esto, mi hermano, porque muchas veces no nos damos cuenta que dice la Biblia por nada, y después dice por todo. Por nada estéis afanosos, y por todo debes orar. Por nada y por todo. Ahí la palabra afanarse significa merimao, que es una mirada doble. Es tener la mirada dividida. Es tener una esquizofrenia mental. Es no tener la mirada clara cuando nos afanamos. Por eso algún escritor dijo, la ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud con intensa
excitación y con una extrema inseguridad. Ahora, muchas veces no podemos tener gozo o regocijarnos si estamos afanados. Por nada estéis afanosos. Mira arriba y me habla de petición. ¿Qué tienes que hacer? Dice ir por todo. Todo, ¿qué significa? Al Señor con toda oración. Miren, en la Biblia hay de los 66, Howard Hendrickson lo dice, de los 66 libros, 62 hablan de la oración. Solamente Abdías, Cantar de los Cantares, Segunda Juan y Ageo no hablan de la oración. Después los otros 62 libros hablan de la oración. Yo tengo que saber que la oración tiene que ser el medio de vida de mi vida. Tiene que ser el secreto de mi éxito. Es el medio que Dios nos ha dejado para comunicarnos con Él. Ora por todo, mi hermano. Dice David Pratt, dice, desea lo que Dios desea y luego pide lo que quieras. Dice Carlos Haddon Spurgeon, dice, ora de tal manera y de tal forma y tantas veces que tú y Dios se vuelvan íntimos amigos. Con toda oración, por nada estés afanosos, pero por todo ora al Señor. No solo oración, sino ruego. Ahí la palabra ruego es carencia, es necesidad. Es un clamor delante de Dios de derramar el corazón, como lo derramó Ana en 1 Samuel capítulo 1. Ella derramó el corazón por tener un hijo, para tener un hijo, y Dios le concedió. Tenemos que orar, pero tenemos que rogar al Señor y vivir una vida plena de comunión con Él, pero nos habla de oración, nos habla de ruego, pero también nos habla de acción de gracias. Y ahí la acción de gracias, Eucaristía, dice, son expresiones de agradecimiento, palabras de gratitud, ser agradecido siempre. Mire, el Señor conoce nuestras oraciones, conoce nuestros ruegos, pocas veces conoce nuestras acciones de gracias. Querido hermano, ¿cuántas veces te has quejado? ¿Cuántas veces tu vida vive siempre en queja de queja? Y la queja avanza, viene del lenguaje del infierno, viene de Satanás. La alabanza viene del lenguaje del cielo, viene de Dios. Aprende esta semana a decirle, Señor, yo quiero tener regocijo en tiempos de crisis. Yo quiero vivir una vida plena en ti, pero para eso tengo que orar, hacer ruegos, tengo que hacer acción de gracias, agradecer por todo y decirle, Señor, gracias porque tengo esto. Miren, me impacta la vida de Daniel en el capítulo 6, 1 al 10. Nota que él oraba y daba gracias delante de Dios. Y él rogaba y hacía oraciones y súplicas. Tanto es así que Daniel pudo pasar la noche con los leones en perfecta paz, mientras que el rey en su palacio no pudo dormir. Cuando yo vivo una vida en descanso de Dios, es colocar toda mi ansiedad sobre Él, es echar, como dice 1 Pedro capítulo 5, 7, es echar toda vuestra ansiedad o preocupación, como dice Isaías 55, 22, echando toda vuestra ansiedad, o echa tu carga sobre Jehová, Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Yo, hablando con una persona en esta semana, me habló por teléfono y me dice, nunca en mi vida viví la crisis matrimonial como hoy vivo. Nunca tuve discusiones con mi mujer como hoy tengo. Nunca estuve frente al divorcio como hoy vivo. Entonces yo le aconsejé vivir una vida plena de oración. Yo le dije lo que hablé en el Congreso de Hombres, que lo puedes ver por internet, que los matrimonios que no oran juntos están en peligro. Tenés que orar junto con tu esposa. Está en riesgo de separación. Dios nunca creó nada para fracasar. El matrimonio lo creó Dios. No es una institución religiosa, es una creación divina. Por lo tanto,
tenés que orar al divino, al creador, al de aquel pensamiento creativo que antes de la fundación del mundo ya había pensado en el matrimonio. Petición, mirar arriba y reemplazar, anota esto, reemplazar tu preocupación en una petición. En segundo lugar, mira hacia alrededor y vive paz. Dice, mientras dependa de vosotros, tened paz con todos. Dice, verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios. Ahora, qué hermosa frase, y la paz. Ahí habla de armonía, de tranquilidad, de libre de preocupación, que sobrepasa. Ahí la palabra es controlar todo sobre. O sea, exceder el valor del control. Todo está controlado, todo sobrepasado. Entendimiento significa la manera de pensar. Guardará vuestros corazones y pensamientos. Es la idea de alguien que vigila y custodia nuestros pensamientos. Y allí habla de maquinaciones. Ahora, cuando yo pienso en esto, digo, Señor, ayúdame a vivir en paz con todos. Evodia y Síntique no estaban en paz, por eso el apóstol Pablo introduce este tema y dice, tiene que regocijarse. Pero cuando haya presencia de contienda, nota esta frase, hay ausencia de contentamiento. Cuando hay presencia de contienda, hay ausencia de contentamiento. Ellas no podían experimentar, Evodia y Síntique, el contentamiento, porque había un problema entre ellas. Viví en paz. Levanta el tubo, toma el celular, envíale un mensaje de texto y soluciona tu problema. Viví en paz. Yo siempre digo que olvidar es la seguridad de lo sucedido, pero perdonar es la sanidad de lo sufrido. Y muchas veces cuando tuiteé esto, vino una persona en el mundo, me escribió y me dice, esto lo que me pasa a mí. Yo no he perdonado, por eso no tengo sanidad de lo sucedido. Y yo te invito en esta hora que tú le puedas decir, Señor, yo quiero vivir en paz. Algún escritor como Mark Twain dijo estas palabras, perdonar es hacer una limpieza interior y sacar afuera la basura que alguien dejó en ti. Sacar afuera la basura que alguien dejó en ti. La pregunta en esta hora es, ¿quién dejó basura en tu vida? ¿Quién te dejó esa basura en el corazón? No tengas basura en tu alma. Yo te voy a decir algo. En la medida que vivas en paz, vas a tener una sanidad hasta de cuerpo. Y yo no estoy hablando de sanidad de hombres. Yo no estoy hablando del don de sanidad. Estoy hablando de la sanidad sagrada de Dios. La sanidad poderosa de Dios. Viví en paz. Y la paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos. Ahí corazones y pensamientos es muy importante, porque pensamientos ahí son maquinaciones. Es lo mismo que habla 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Esas altivez, ese pensamiento, esas maquinaciones que haces en tu alma en contra de tu hermano cuando te vas a dormir. Y como dice el apóstol Pablo, lees más de lo que está escrito. Vivís más de lo que está escrito. Viví en paz, mi hermano, viví en paz. Pero Pablo termina y hace las 3 miradas. Evodia y Síntique, ¿cómo están? ¿Bien? Tengan paz. Pablo, Silas y Timoteo, Clemente también, ayúdalas, interceden,
No pueden vivir en conflicto, porque la iglesia de Filipos no va a tener bendición. Recuerdo de Josué capítulo 7, cuando Acán pecó, dice que Israel se detuvo. Lo mismo María en Números 12. El pueblo se detuvo. Y uno le puede preguntar a Dios, pero Acán pecó y María murmuró. ¿Por qué el pueblo tiene que detenerse? Porque Acán y María pertenecían al pueblo. Usted y el hermano que está en conflicto pertenecen a la esposa de Cristo. Y la esposa de Cristo no tiene que tener mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Reconcíliate para que la iglesia tenga bendición. Muchas veces con mi copastor Carlos Aguilera clamamos y decimos: Señor, mándanos avivamiento. Pero nosotros, como siempre decimos, no somos detectives, somos pastores. Nos acostamos 11:15 de la noche, 12 a lo sumo. Yo no sé qué pasa en la casa de Juancito o de Cachito. Vivan en paz, solucionen el problema. Pero el apóstol Pablo lo hace mirar arriba, petición, alrededor, paz, adentro. Y adentro habla de pensamiento, no lo voy a hablar todo porque ahí va a hablar otro mandamiento, en esto pensad. Dice Phil Jansen, el doctor Phil Jansen: prefiero tener a un Dios al que no puedo entender que a un Dios al que no puedo explicar. Porque si yo puedo explicar a Dios, quiere decir que mi mente es demasiado grande para que pueda entrar Dios. Y mi mente no es grande. Y Dios es magnífico y grande. Muchas veces no nos damos cuenta que nosotros queremos explicar las cosas espirituales. Explicar por qué pasa lo que pasa. Y pensamos para poder debatir. No, dice, en esto pensad. No pienses más que en esto. Y habla de 8 secretos que debemos pensar: lo bueno, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo virtuoso y lo digno. Ahora, cuando yo pienso en cada palabra, no la voy a explicar, pero es como si fuera que alguien está en la aduana de la mente. ¿Es honesto? ¿Es verdadero? Pase. ¿Es honesto? Pase. ¿Es de buen nombre? Pase. ¿Es digno de alabanza? Pase. ¿Es un mal pensamiento con mi hermano? No pase. ¿Es un pensamiento de pecado, de inmoralidad? No pase. En esto pensad. Ten cuidado con tus pensamientos. Dice Proverbios capítulo 23, verso 7: tal es vuestro pensamiento, tal eres tú. Tú eres lo que vos piensas. Haz un análisis en tu vida, escúchame bien, y fíjate en qué te pasas el día pensando. ¿Cuál es el lema, el monotema que tienes en tu mente? ¿Cuál es? ¿En qué piensas? Voy un poquito más allá. ¿De qué hablas? La abundancia del corazón, dice la Biblia, es la boca. Lo que yo hablo es lo que yo tengo en mi corazón. ¿De qué hablo siempre? Si yo hablo de la misma persona siempre, es porque tengo una raíz de amargura con esa persona. Si hablo del mismo tema siempre, es porque tengo una herida con esa persona. Si yo hablo de la economía siempre, es porque la avaricia está en mi corazón. Si hablo de Dios siempre, es porque el Espíritu de Dios está en mi corazón y yo tengo una fe dinámica, como le hablaba a los alumnos de la escuela bíblica en Santiago capítulo 2. Pero termino.
Usted fíjese cómo termina. Y lo que aprendiste de mí, y recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, otro mandamiento, esto haced, en esto pensad, y regocijaos en el Señor siempre. Y el Dios de paz estará con nosotros. Y el Dios de paz estará con nosotros. ¿Cómo era antes? La paz de Dios. Si yo hago lo que me dice la palabra de Dios, la paz de Dios estará conmigo. Y si yo hice lo que me enseñaron, el Dios de paz estará conmigo. Y esto le hablo para aquellos que no tienen al Señor. Yo no puedo tener la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda mi corazón en Cristo Jesús, si no tengo la paz con Dios. Esa preposición en, cuando cambia en con, me habla de salvación. Dice Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz por medio del Señor Jesucristo. Si bien tú crees que Jesús, el que murió en la cruz, es historia, no sos salvo. Si crees que el Jesús que murió en la cruz es salvación, tienes la vida eterna. Tienes que recibir a este Cristo para tener paz con Dios. Tienes que decirle: Señor, yo quiero vivir el regocijo tuyo. Como dice Albert Camus, los hombres mueren sin ser felices. Y yo le di a Albert Camus: los que no tienen a Cristo. Porque los que tienen paz con Dios reciben el gozo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el fruto del Espíritu, que es uno: amor, gozo. Es el regocijo de Dios. Es hermoso de decirle: Señor, yo te necesito como un Salvador. John Newton, aquel gran escritor de los himnos, él dijo estas palabras: yo soy un gran pecador, para esto necesito un gran Salvador. Y Jesucristo es un gran Salvador. Tú me dirás: pero ¿cómo tengo que hacer para recibirlo? Para tener paz con Dios, tienes que arrepentirte de tus pecados. Sí. ¿Dónde estás? Arrepiéntete de tus pecados. Decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo he cometido pecado contigo, por eso no tengo paz contigo. La segunda cosa es que debo creer en Cristo Jesús. Creer que Él ha muerto en la cruz del Calvario. Creer que Él ha derramado su sangre. Creer que es el único que me puede limpiar de mis pecados. Creer en Cristo. En tercer lugar, tengo que entender que las buenas obras no me salvan. Que las buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Que yo no tengo que tener una fe muerta, sino una fe dinámica. Yo no tengo que tener una fe de defunción, sino una fe dinámica. Entonces tengo que entender que para ser salvo no tengo que hacer obras. Tengo que creer, tengo que tener fe en la cruz. Y la cuarta cosa, tengo que recibirle. Abrir mi corazón y decirle: Señor, yo no hice nada. Tú hiciste todo. Yo estoy muerto sin delito ese pecado, pero sé que la salvación es eterna y para todos, porque dice la Biblia: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que estáis trabajados y cargados. Y en Isaías 55 dice: mirad a mí todos, y sed salvos todos los términos de la tierra. Recíbele a Cristo en tu corazón. Dile: Señor, yo quiero en esta hora abrir mi corazón y que el Cristo resucitado entre a vivir en mi vida y me salve y me perdone y me dé la vida eterna.
de una vez y para siempre jamás, porque nunca más perderás la salvación. Nunca más. Nunca más. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima conferencia o video que hagamos. A Dios sea la gloria. Amén.